Hoy en el curso de control avanzado vamos a ver el modelo difuso de Mamdani y ver cómo se aplica en el control. En primer lugar, mostrarle que hay dos grandes tipos de sistemas difusos. El primero son los modelos de Mamdani, que consisten en elaborar reglas difusas a partir de entradas, por ejemplo, X e Y, generando una salida difusa Z, que a través de una regla de implicancia, como las que vimos, clásica, mínima o de Sade, generan entonces una respuesta. Para luego, para cada una de las reglas, generar distintas respuestas y obtener la respuesta final a partir de la intersección de estas, para finalmente aplicar un criterio de difusificación. Los modelos de Sugeno consisten en una mirada de tomando nuevamente variables de entrada difusas, X e Y, por ejemplo, generar a través de la implicancia de Sugeno, que consiste en la elaboración de una salida como combinación lineal de las entradas, sin fusificar, una respuesta para cada una de las reglas, obteniendo así la respuesta final como el promedio ponderado de todas las respuestas o de todas las salidas ZI. Como hoy vamos a ver el modelo de Mamdani, vamos a ver las tres implicancias existentes para este modelo. La primera, la de Klein-Daines, o también llamada implicancia clásica, se trata de tomar de la lógica clásica la veracidad de que P implique Q va a ser igual a no P o Q. Así pues, como nuestros operadores en lógica difusa, tanto para la negación como para el O, están dadas por el complemento y el operador máximo respectivamente, entonces la membership function de una regla definida con Klein-Daines vendrá dada por esta relación entre las membresías de cada una de las variables involucradas en la regla, que son X como premisa e Y como conclusión. En el caso de la implicación del mínimo o implicación de Mamdani, tenemos que la regla genera una respuesta que viene dada por la veracidad de que P implique Q, es P y Q. Esta es una de las más populares reglas utilizadas en control de procesos, y tenemos entonces que simplemente la membresía de la regla será el mínimo de la premisa y la conclusión. La última es la implicación de Sade. Padre de la lógica difusa propone hacer una analogía a la lógica clásica en donde la veracidad de que P implique Q es igual a P y Q o no P. Esta en el caso de la lógica booleana es exactamente igual a esta, pero en el caso de la lógica difusa el resultado es ligeramente menor. Así entonces nosotros, recordando los operadores, tenemos que la relación que va a dar la membership function de una regla de este tipo será esta forma. Él es Mamdani, por cierto, no se los había presentado. Él, cuando estudiaba en Queen Mary College en Londres, trabajó en el diseño de sistemas con aprendizaje e implementa por primera vez un controlador difuso a principios de los 70. ¿Ya? Era la introducción en realidad que quería que lo conocieran. Y cualquiera de estas implicancias siguen siendo de los sistemas de tipo Mamdani. Bien, ahora visto desde una perspectiva sistémica, ¿ya? Un controlador difuso o cualquier sistema, puede ser un modelo difuso también, tiene esta estructura. En este caso, nosotros vamos a asumir una realimentación simple. Pues esto también puede estar en esquemas de realimentación más sofisticados. Lo importante acá es que para un controlador difuso, la entrada, que es una variable que debería estar en el foco del control,
pasa por una interfaz que se le llama la interfaz de difusión o fusificación, o en inglés, Fusification Interface. Y solo así este sistema puede trabajar. Trabaja con la base de conocimientos que contiene todas las reglas y el motor de inferencias que las ejecuta para generar entonces una salida difusa, que pasa por esta otra interfaz de transformación, que es la del concresor o Diffusification Interface, que lleva entonces este resultado difuso a una variable concreta, una variable manipulada que el proceso comprende. Bien, ya vimos las interfaces de fusificación, vimos los motores de inferencia y las reglas, ahora vamos a ver el concresor. El concresor es un operador. Es un operador que representa, de alguna manera, la salida final de un sistema difuso, que es una curva como esta C asterisco que vemos acá en rojo. Entonces, una de las medidas más apropiadas para representar esta curva es tomar el centro del área o centroide del área que se forma bajo esta curva. Y luego entonces proyectarla sobre el eje ordenado para ver, absciso, para ver el valor que debe tomar la salida. Otra es usar el máximo de todos los puntos que tiene la salida, es decir, el que tiene la mayor probabilidad, ¿ya? Y ese proyectarlo sobre el eje absciso para obtener entonces el representante de este conjunto difuso. Hay otras más. Esta operación se llama defusifier o concresor o defusificador. Y también tenemos que existen otros concresores, como por ejemplo el primer máximo, la media de los máximos cuando hay más de uno, entre otros. Veamos un ejercicio para llevar esto a algo concreto. ¿Ah? Tenemos un problema de control cuyo objetivo es mantener la temperatura de un líquido dentro de un rango medio a partir de la manipulación del flujo de combustible de este mechero que tenemos acá. ¿Sí? Entonces este es el lazo de control, acá medimos la temperatura, el operador tiene que regular la válvula que deja que el flujo de combustible haga una llama más pequeña o más grande. Estamos midiendo la temperatura y nos mide 70 grados. Entonces estas son mis variables. La entrada es la temperatura, la entrada del sistema difuso, que aquí lo representé por una carita, ¿ya? Y la salida es el flujo del combustible. Esto para el sistema difuso. Y aquí estoy representando entonces la variable con sus 4 parámetros. La voy a denotar con la letra T minúscula. El rango de variación de temperatura es de 0 a 100 grados Celsius. Los términos son baja, media y alta, y el significador está en la diapositiva siguiente. Para el flujo de combustible, lo mismo, va de 0 a 1, está pensado en cerrado y abierto la válvula, pero es un conjunto continuo, es decir, tiene todas las graduaciones de 0 hasta 1. Y también se va a llamar bajo, medio, alto. Estos son los significadores para la temperatura, para el flujo de combustible, ¿sí? Y como un grado de apertura de la válvula, ¿sí? Y tenemos las 3 reglas lógicas para este caso. Si la temperatura es alta, entonces el flujo debe ser bajo. Si la temperatura es media, el flujo debe ser media. Y si es baja, debe ser alto. Con estas 3 reglas, nosotros vamos a aplicar el sistema difuso de Mamdani con las 3 implicancias recién vistas. La clásica, la de Mamdani y la de Sabin. Aquí tenemos entonces la primera regla. Si la temperatura es alta, entonces yo genero aquí la curva alta de temperatura. Entonces el flujo es bajo. Genero la curva baja. La temperatura actual es 70 grados. Entonces yo quiero observar a dónde corta a la curva alta para verificar así que ese sería mi mu sub t. ¿De acuerdo?
En este primer ejemplo usamos la clásica, entonces tenemos que aplicar este operador. Entonces yo digo, bueno, esto es más o menos como 0,7, ya, 1 menos 0,7, sería 0,3. Y ahora tengo que hacer el máximo entre esta línea punteada, que es 1 menos mu sub t, y la curva azul. ¿Ya? Si hacemos el máximo, entonces claramente será este resultado de acá. Ahora bien, eso es para la primera regla. Hago lo mismo para la regla 2. ¿Ah? Los mismos 70 grados cortan acá, esto es como 0,45, por lo tanto acá es 0,55, y hago el máximo entre esta línea punteada y esta función triangular. Entonces me queda este resultado amarillo que tengo acá. Hago lo mismo para la siguiente. ¿Ya? Mu sub t es 0,3 más o menos, 1 menos mu sub t es 0,7. Ahora hago el máximo entre la línea punteada y la curva roja. Y me queda de esta manera. Así pues yo las voy a dibujar todas juntas en una misma gráfica porque este es el resultado de cada una de las conclusiones y ahora tengo que sacar ese asterisco que es la intersección de ellas, por tanto es el mínimo. Así que de estas tres, al principio será la amarilla, aquí se cruza con la azul, ahora es la azul, de ahí en adelante. Observen, el resultado de la tercera regla no influye en este resultado, por tanto, para esta muestra, esta regla nunca se activa. Bien, nos queda esta curva negra, ahora la dibujé el área bajo la curva en gris, y la muestro con una estrellita del centroide. Lo proyecto sobre el eje absciso y tengo que el flujo será de 0,35. Hagamos lo mismo con el Mandani y con SADE. Aplicancia mínima o de Mandani, tomamos el mínimo de los dos, entonces aquí simplemente veo el valor, lo proyecto acá y tomo el mínimo, que me resulta en la curva azul. Hago lo mismo aquí, entonces el mínimo es el amarillo, este trapecio es chiquitito, y acá es la roja hasta ahí. La junto y me queda esta curva como C asterisco. Busco su centroide, está justo a la mitad, me queda simétrico, así que F en este caso sería 0,5. Para SADE, lo mismo, aquí el operador es un poquito más largo, finalmente tengo estas respuestas, ¿sí? Para la regla 1, para la 2 y para la 3. Así que me queda que la respuesta final es esta que está acá, y el centroide está exactamente en el mismo lugar, 0,35, igual que la de Klein-Dines o clásica. Bien, ¿cuál de las tres utilizar? En general, los resultados, mirando desde el punto de vista de las certezas o de los grados de membresía o de veracidad, tenemos que la implicancia clásica me va a dar grados de veracidad más altos, después me va a dar SADE, y los grados de veracidad más bajitos me los va a dar Mandani. ¿Ya? Miren acá, ¿ya? La implicancia mínima, por eso se dice también. Entonces, cuando queremos sistemas que sean económicos, que se activen solo cuando hay mayor certeza, yo debería elegir un sistema de tipo Mandani. Algunas generalidades, ¿ya? Cuando diseñamos un sistema de control difuso, vamos a darte algunas sugerencias. Por ejemplo, que las variables de entrada y salida tengan universos conocidos, su rango de variación debe ser conocido porque es sobre este que va a funcionar. Los términos asociados a cada variable también deben ser predefinidos anteriormente. Tanto los conjuntos difusos asociados a cada término lingüístico, el tipo de difusor aplicado a cada variable de entrada y el número de reglas de la base de conocimiento también tienen que ser definidos
previamente. Después el valor lingüístico para las variables en el antecedente y consecuente de la regla. Y eso normalmente me los da un experto, que muchas veces puede ser usted mismo, el diseñador. La implicación a utilizar y la T-norma de composición que voy a usar. Hemos visto que la que se usa es la de la intersección, pero podría usarse otra, existen otras más que no hemos visto en el curso. El concresor empleado para la variable de salida y la unión intersección para este concresor también. Ya cuando tengamos las respuestas tenemos que definir cuál es la respuesta final.